Señor, en esta mañana, y para eso quiero invitarles que abran conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, pero el estudio particularmente que tiene que ver con el Sermón del Monte. Sermón del Monte, hermanos, algunos lo conocen como las bienaventuranzas, pero en realidad no le podemos llamar así porque las bienaventuranzas apenas nos dura solamente 12 versículos. Y cuando el Señor estuvo dando esta enseñanza, pues abarca, ¿verdad?, no solamente esos versículos, sino que abarca todo el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ese lapso se le considera como el tiempo en el que el Señor, estando allí en ese lugar conocido como ese monte, llegaron los discípulos y a ellos les dio esta enseñanza de manera muy personal, particular. Creemos entonces que también en ese lugar, alrededor de ese monte, pues habían seguidores. Estaban otras personas que habían sido beneficiadas por la bendición del Señor. Algunos habían sido sanados, otros habían visto, para esta altura ya habían visto el milagro de la multiplicación de los panes. En otras palabras, reconocían que Jesucristo era alguien muy especial y que sus enseñanzas nunca antes se habían escuchado. Por lo tanto, valía la pena ir en pos de Él, escucharle y ser bendecidos. Pero repetimos y decimos, cuando Él está aquí en este lugar, solamente los discípulos, los 12 discípulos, son los que escuchan esta enseñanza del capítulo 5, 6 y 7. Los demás quizás se han de haber preguntado qué estará diciendo, qué les estará hablando. Y nosotros en esta mañana tenemos la bendición de escuchar y de aprender lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 5. Versículo del 38 al 42, vamos a tocar un tema que de por sí, hermanos, es de gran desafío para cada uno de nosotros. Cada vez que yo comencé a meditar en esto, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo te he fallado? ¿Cuántas veces, Señor, en esta porción de tu palabra yo he cometido errores? Y necesito, Señor, que tú me des valor, que tú me des fuerza para lo que está por delante, porque no sabemos, hermanos, ¿verdad?, las veces en que nos vamos a encontrar en situaciones como la que vamos a ver en este momento y cómo vamos a responder, la manera como vamos a responder. Hermanos, le hemos titulado El amor hacia los enemigos, primera parte. El amor hacia los enemigos, y vamos a tomar desde el versículo 38 hasta el versículo 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, ¿qué les parece si me acompañan y oramos para que seamos mayormente bendecidos en esta hora? Padre, gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de acercarnos a ti junto con mis hermanos para alabarte y adorarte.
Señor, pero ahora nos encontramos ante tu bendita palabra. Y te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento. Y aunado al entendimiento, la capacidad también para hacer tu palabra. Ayúdanos a no solamente ser conocedores de la palabra. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino que tu Espíritu Santo y el conocimiento de tu palabra, Señor, nos dé la fuerza y la capacidad para poner por obra lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Ayúdame a mí, Señor, con nuestra garganta. Te pedimos que nos des, Señor, la salud, la capacidad, y que nada impida, Señor, de que tú seas glorificado en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Solo quiero tomar unos minutitos, hermano. Quiero darle tal vez un poquito de volumen a esta cosa. 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3. 1, 2, 1. Creo que está muy fuerte, perdón. Es que no quiero forzar mi voz, porque tengo que ir a Lomas de San Isidro. Tomos de lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, esta ley, que vemos aquí nosotros en las Escrituras acerca de, que dice ojo por ojo y diente por diente, es algo que hemos oído desde no sabemos desde cuándo, y pareciera ser de que esta ley es una ley muy justa, ¿verdad? Porque decir, bueno, tú me das, yo te doy, y quedamos iguales. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo trae a luz este versículo, Él, hermanos, lo trae a luz en base a la manera como los fariseos y los escribas utilizan estas escrituras, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir es que nuestro Señor está, si ustedes me lo disculpan, desacreditando la manera de aplicar la ley como lo aplican los fariseos y los saduceos y los escribas. Si usted se recuerda cómo hemos venido desarrollando todo el capítulo 5 hasta llegar hasta aquí, el Señor ha tenido que decir, dice, habéis oído, pero habéis oído ¿de parte de quién? De los fariseos y de los escribas. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí, oíste que fue dicho, viene con la misma secuencia. Está diciendo, los fariseos utilizan este versículo, pero yo les digo que ellos lo están usando mal, porque la manera correcta es esta. ¿Y cuál es la manera correcta? Él dice, no resistáis al que es malo. No está diciendo que resistamos a la maldad. Estamos hablando de la persona, del malo. Entonces el Señor está diciendo, no resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Algunos han dicho, dice, me pega en la mejilla, le pongo la otra, pero 3 mejillas no tengo. Entonces ahí voy yo con mi respuesta. O sea, como quien dice, que se prepare. Pero no, hermanos, no es esa la enseñanza. Esta se conoce como la ley del talión. ¿Han oído esa expresión? La ley del talión es precisamente esta: ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión fue usada, hermanos, particularmente por los romanos. Se dice que esta palabra talión viene de un origen latín que significa igual, cabal, exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Tú me das, yo te doy. De la misma forma que tú me diste, de la misma forma te voy a dar. Y esta palabra talión es interesante porque alguien se pregunta, ¿y desde cuándo se origina esta ley? Porque algunos piensan de que tiene su origen en la Biblia. Pero hermanos, sorpresa, viene desde los códigos de Hammurabi, ¿verdad? Algo más, tiempos más antiguos,
antes de que viniera la ley, antes de que vinieran los mandamientos, ya existía esta ley. Entonces uno se hace la pregunta y dice, bueno, y entonces, ¿acaso Dios tomó de los hombres seculares estas leyes? No, hermano. El punto que nos lleva a razonar es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por ser el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, encontramos en el hombre, hermanos, principios morales. No sé si captamos, ¿verdad? No necesariamente que a partir de los 10 mandamientos la persona ya ha sido buena y todo eso. No, sino que, hermanos, desde el momento que el hombre tiene esa imagen de Dios, tiene ese dijéramos, vestigio, ese aspecto, rasgos divinos que aparecen en el hombre, donde también vemos la bondad, la generosidad y también, ¿por qué no decimos?, principios morales. Y entonces, este aspecto de ojo por ojo y diente por diente, quiero decirles, hermanos, de que pues Dios, utilizando la vida de Moisés, establece esa ley. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en la historia de la humanidad, esta ley ha sido abusada, mal utilizada, ¿verdad? Aprovechándose de que da la apariencia de justicia, ha sido tomada, pero hermanos, decimos cuántos no han sido dañados y cuántos no han sufrido. Diríamos, hermanos, aquí que el punto es que nuestro Señor Jesucristo no es que viene a quitar la ley. Recordemos que el Señor había dicho, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces encontramos que nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar una enseñanza donde nos presenta el espíritu de la ley. Valdría la pena que usted y yo nos preguntáramos, a ver, Señor, ¿por qué se te ocurrió a ti poner esa ley que dice ojo por ojo y diente por diente? ¿En qué estabas pensando cuando dice, porque el hombre, incluso los que son temerosos de Dios, algunos han utilizado mal ese versículo? Alguien dijo por ahí, si ponemos a cabalidad esa ley, todo el mundo va a quedar ciego y todo el mundo va a quedar, ¿cómo se dice aquí? Chimuelo. ¿Por qué? Dice, si vamos a cumplir esa ley, pues vamos a quedar todos así. El Señor vino a decir, hermanos, dice, pero yo os digo. Esto lo que estaba diciendo el Señor es, miren, mi Padre dio esa ley, pero no la dio con el fin de que el hombre la utilizara mal. Es más, el Señor nos viene a enseñar de que nosotros no debemos de pagar mal por mal. Vea lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 17. Cristo lo que vino es a mostrarnos, hermano, que no debemos de pagarle a nadie mal por mal. No paguéis a nadie, dice, mal por mal. Procurad el qué, lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos amados, cuánto sufrimiento, cuánto daño ha existido, diríamos nosotros, a causa de que alguien con un espíritu de rencor, de amargura, busca revancha, busca desquitarse. Hay personas que dicen, tú me hiciste esto y yo me la cobro. Tú me has dañado y yo no me voy a quedar así. Y es más, hay personas que te estimulan a que te desquites. Te dicen, uy, y te vas a quedar así. Y te vas a quedar, y no vas a hacer nada. Y luego te dicen, ¿y dónde está tu orgullo? Y por ese contaminado orgullo, hermanos, ha producido tanto daño y tanta maldad. Entonces, en esta mañana vale la pena que usted comprenda qué está haciendo ese versículo ahí. Porque yo lo invito, hermanos, a que este año se disponga a leer toda la Biblia. Espero que ya haya empezado.
¿verdad? Pero no solamente leerla, trate de comprenderla. Algunos hemos pasado por este versículo y nos quedamos pensando, ¿y qué habrá querido decir Dios con este pasaje que dice ojo por ojo y diente por diente? Entonces, lo primero que queremos ver en esta mañana es el significado de la ley, es decir, el propósito de por qué Dios dejó esta ley. Hay varios pasajes, como lo puede usted ver en su Biblia. Éxodo capítulo 21 del versículo 24, Levíticos capítulo 24 versículo 20, Deuteronomio capítulo 19 versículo 21, usted lo mira ahí en su Biblia, que son pasajes que nos hacen referencia a la existencia de esta ley. Leamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 21, versículo 24. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Y algunos dicen, eso es justicia. Así es como tiene que ser la cosa. Entonces dice, pues entonces estamos hablando de un Dios que nos está pidiendo que nos venguemos, que nos desquitemos. ¿Qué Dios es este? Entonces vale la pena decir, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito de que tú nos dieras esta ley? Y usted me creería, hermanos, que en realidad, tal como lo dice Martin Lloyd-Jones, lo dice también Hendrickson, que Dios dejó estas leyes por pura misericordia para nosotros, y nosotros lo entendemos al revés. Pero Dios deja esta ley porque Él tiene misericordia de nuestras vidas. Hermanos, en la época antigua, antes de la ley, la gente se vengaba, se desquitaba por cualquier cosa. O sea, le hacían un pequeño daño y ellos se la cobraban hasta más de la cuenta. En otras palabras, eran vidas violentas, vidas ofensivas. Y hermanos, no había nadie que los detuviera. Entonces, ¿por qué el Señor puso este mandato? Lo puso, hermanos, por pura misericordia, para que las vidas se detuvieran, para que las vidas encontraran un pasaje, encontraran una ley que dijeran, si tú lo haces, mira, queda lugar a que la otra persona pueda vengarse, así que no lo hagas. Pero los fariseos y los saduceos la usaban al revés. Ya la hiciste, no la cobramos. No sé si capta la idea. O sea, la ley fue dada como una prevención. Los fariseos la usaban para ponerla por obra y buscaban que se llevara a cabo con cabalidad. Mis hermanos, en aquel entonces la gente se vengaba. Mira, hay varios pasajes que podemos ver como ejemplo de venganza. Pero quizás un pasaje, diríamos, muy clásico, ¿verdad? De cómo alguien se quiere cobrar por una pequeña ofensa o por algo que te hicieron, cobrarse, como dicen, hasta más de la cuenta. En Génesis capítulo 4, si usted va conmigo, encontramos a una vida llamada Lamec. Este hombre decía, a mí me la hacen y yo me la cobro más de la cuenta. Pues para este tipo de personas es que el Señor puso el mandamiento. Mira, ojo por ojo, diente por diente. Si tú te haces esto, recuerda que se te va a cobrar lo mismo. Entonces no lo hagas. Así que era un mandamiento de prevención. Mire qué tipo de actitud tenía esta vida llamada Lamec. Capítulo 4 y versículo 23. Dijo Lamec a sus mujeres, porque había tomado varias mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Versículo 24. 7 veces será vengado Caín
Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, ¿qué estaba haciendo este? Se estaba cobrando más de la cuenta. Entonces dice el Señor, pues para personas como tú voy a poner esta ley. Si tú haces eso, entonces debes de saber de que la justicia se te cobrará de la misma manera. Ahora, cuando Dios puso este mandamiento, alguien pensaría, y aquí es donde viene la corrección a los fariseos, alguien pensaría de que era obligación que la otra persona cobrara. Es decir, bueno, me hicieron un daño, a mí me veo obligado a cobrar lo que dice la ley del talión. No precisamente. Si la otra persona decidía, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, lo voy a dejar así, entonces el Señor lo permitía. No era obligación que la otra persona dañada se lo cobrara. Pero los fariseos y saduceos, ellos sí querían llevar a que se cobrara. Y por eso es que el Señor es donde Él está poniendo una detención. Hermanos, cuando alguien le fallaba o había cometido una injusticia, la otra persona, ¿verdad?, podía en un momento dado recompensarle. Y podían llegar a un acuerdo de decir, mira, yo te hice este daño, lo hice inconscientemente, o perdí mis cabales y entonces cometí el error. Entonces, según la ley del talión, tú tienes derecho a hacerme lo mismo. Pero tú me aceptarías que en lugar de que tú me dañaras de la misma manera como yo te dañé, tú me permites recompensarte. Y entonces, hermano, la ley en el libro de Levíticos nos habla de poder recompensar el daño que se había ocasionado. Pero volvemos y repetimos, los fariseos lo que querían era que se llevara a cabalidad. Ahora, hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer con esta ley, y es que la ley lo que buscaba era infundir temor y respeto para que no se dañara al prójimo. Así que decíamos que la ley, lo que servía, esta ley servía como un medio de control. ¿Captamos esto, hermanos? Como un medio de limitar, decir, mira, si te vas a vengar, por así decirlo, no te vayas a cobrar más de la cuenta. Si te rompieron un diente, no vayas a romper dos, Si te quitaron un ojo, no le vayas a quitar los otros dos ojos. Entonces, hermanos, la otra persona, pues, se veía que se había cobrado lo justo. Ahora, hermanos, esto debemos nosotros de traerlo a una vida, dijéramos, que necesita ser aplicado a nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, cuando es ojo por ojo, diente por diente, nos está hablando de algo que fue ofensivo demasiado grave. Pero ¿qué tal si yo le digo, hermanos, que muchas veces dentro de nuestra familia, ¿verdad?, andamos buscando revancha y venganza por tonteras, por cosas insignificantes, y que muchas veces hasta eso acontece en la iglesia, acontece en el trabajo, acontece en la escuela. Alguien me hizo una pequeña tonterita y entonces yo me incomodo y ando buscando la manera de cómo desquitarme. No estamos pensando de muerte, no estamos pensando de quitarle la vida, estamos pensando de que esta persona no me pasó el salero, pues yo no le paso el azúcar. Cosas insignificantes. Me cerró la puerta bien fuerte, yo se la voy a cerrar el doble de lo que me la cerró a mí. Hermano, o en los trabajos, acontece que de repente una persona dice, como no me hizo el favor la vez pasada, entonces yo tampoco le voy a hacer el favor. ¿Qué es eso? Lo mismo que el Señor nos está enseñando en la palabra. No busques hacer lo mismo, no pagues mal por mal, no te desquites, no busques ser revancha.
Miren, hermanos, por cosas como estas han habido tantas divisiones en las iglesias, en los trabajos, en los hogares, en las familias, con los hermanos, que el Señor nos está diciendo: mira, yo no te mando a que tú te desquites y que te vengues con tus hermanos. Cuando apareció esa ley, apareció precisamente para que tú no hicieras el daño y que la otra persona también se lo hubiese que cobrar. El Señor lo que está diciendo: mira, no pagues de la misma manera, no te desquites. Vea, regresemos a Mateo, hermanos, capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis a ¿qué dice? Al que es malo. No está diciendo que usted no resista la maldad, porque una cosa es la maldad y otra cosa es aquel que ha sido, dijéramos, influenciado por la maldad y que juntamente se considera como el malo. Porque si hablamos de resistir el mal, Cristo resistió el mal, hermanos. Hubo un momento en que, por ejemplo, el Señor estaba viendo que en el templo la gente estaba utilizando el templo para beneficiarse económicamente. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Hizo un cinto, hizo allí su látigo provisional y le comenzó a dar vueltas a todas las mesas. Y dijo: ustedes son ladrones, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y los corrigió. ¿Sabe por qué? Porque estaba viendo maldad. En otra ocasión el Señor había sido apresado y de repente, hermanos, el sumo sacerdote manda a que le peguen un golpe, y entonces el Señor le dice: si yo he hecho algún mal, dime entonces por qué me golpeas. En otras palabras, el Señor estaba pidiendo cuenta de por qué le estaban haciendo lo que le estaban haciendo. Entonces presenta, dijéramos, una oposición a la maldad. El mismo apóstol Pablo, en un momento dado que él está dando testimonio acerca de su fe, de repente, de la misma manera que hicieron con el Señor, el sumo sacerdote manda a uno y le golpea. Y entonces Pablo dice: ¿por qué me golpeas? Pared blanqueada, ¿por qué me golpeas? Y le dice al sumo sacerdote: ofendes. Y él decía, ahí se notaba de que Pablo parece ser de que era un poco, le faltaba la vista, porque dice: no sabía que al sumo sacerdote me había dirigido con estas palabras, porque está escrito: no maldecirás, ¿verdad?, a aquel que es el siervo del Señor. Entonces, hermanos, lo que nuestro Señor nos está llevando es que, mira, cuando alguien te hace algún daño, no busques tú hacerle el mismo daño. En otras palabras, no busques vengarte. Porque hay personas que dijeron: esto me lo hizo, no puedo vengarme directamente, pero voy a planear. Voy a planear. Va a llegar el día, va a llegar la hora, voy a tener paciencia, y cuando llegue, ni va a ver por dónde le llega. Oye, entonces tú ya estás planeando, tú ya estás buscando, y es precisamente lo que el Señor te está enseñando. No busques revancha, no busques vengarte. Entonces, hermanos, ¿qué sucede cuando usted y yo decidimos buscar revancha? Eso quiere decir de que tú guardaste rencor por lo que te hicieron. Si vas a buscar vengarte, o anhelas una oportunidad similar o algo que suceda para que la otra persona también salga dañada, eso quiere decir que el daño que te hizo aquella persona produjo rencor en tu corazón. Y ese rencor está allí en tu vida, de manera que está allí todos los días. Y eso lo que está produciendo es daño en tu vida, daño en tu alma. Hay personas, hermanos, que por una cólera o por algo que te hicieron, tal vez no te golpearon, pero te dijeron y te ofendiste,
Hermano, la vida como se dice aquí en México, se engancha. Y ese engancharse, ese aguardar amargura, rencor, en muchas ocasiones hasta produce enfermedades. Enfermedades. ¿Por qué? Porque fue ofendido, fue ofendida y no logra desquitarse, no logra vengarse, no logra ver la oportunidad, y entonces está por allí y tramando, y algún día me la va a pagar, y cuando se llegue el día le voy a demostrar y me la voy a cobrar con una cuarta más, buscando o deseando que le vaya mal porque te hizo a ti el daño. Entonces, mis amados hermanos, perdonen que te esté hablando de esta manera, pero es algo práctico, es algo real que se vive en la vida de nosotros los cristianos, y ya no se digan los que no son cristianos. Porque le tengo una notificación. ¿A quién cree usted que el Señor les estaba diciendo estas palabras? ¿A los inconversos? A los discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos involucra a nosotros los cristianos, que esto también acontece dentro de los cristianos, y que nosotros debemos de recibir esta palabra de decir que cuando alguien me lastime, me ofenda, la primera actitud que debo de decirle a Dios: Señor, dame la fuerza, dame la gracia de no enganchar mi corazón y de no permitir que hayan deseos de revancha, de venganza. Porque ¿sabe qué, hermanos? Alguien que busca venganza no se da cuenta que está viviendo una vida de desgaste en su corazón. ¿Por qué? Porque está viviendo con el rencor latente. De repente no puede escuchar hablar de esa persona cuando ya inmediatamente se activó el odio, el rencor, la amargura. ¿Por qué, hermano? Porque está buscando venganza. A una señora por allí la traicionaron. ¿Por qué? Porque su marido se fue con otra y hoy ella anda buscando revancha, y hasta le compuso una canción. ¿Qué es eso? Revancha, hermano. Venganza. Dejaste un Rolex por un Casio, le digo. ¿Qué es eso, hermano? Eso se llama revancha. Está lastimada y va a ver la manera de cómo se desquita. Ay, sí, hermano, esos son los inconversos, los que no conocen de Dios. Le tengo una noticia: eso mismo acontece dentro de los cristianos. Eso dolorosamente. Y entonces en esta mañana la enseñanza es: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No busques vengarte, no busques revancha. Cuando alguien quiere vengarse, hermanos, o desquitarse, es una vida tan egocéntrica que está centralizado en sí mismo. Me dañó, me hirió, me ofendió, pero que no se dio cuenta quién soy yo. Y entonces busca la manera de querer, hermanos, destruir muchas veces a las otras personas. Anda buscando desquitarse. ¿Y sabe qué? El Señor dice: no lo hagas. Y quiero decirles, hermano, que esto Dios no tuvo que esperar a que viniera su Hijo para enseñar esta nueva modalidad de no dañar a su prójimo. No, ya también en el Antiguo Testamento, al mismo tiempo que el Señor dijo ojo por ojo y diente por diente, también el Señor dejó el mandamiento de no aborrecer a tu hermano ni desquitarte. Levíticos capítulo 19, versículo 19 dice: no aborrecerás a tu hermano. ¿Y por qué puedo aborrecer a mi hermano? Probablemente me hizo algo que no me gustó.
Dice el versículo 19, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Si tu hermano te hizo algún daño, si hay algo en lo que tú te has ofendido, si hay algo en lo que tú te has lastimado, el Señor nos está enseñando que dice, mira, mejor razona. En otras palabras, bueno, mira, ¿por qué estás enojado conmigo? No es Levítico. No es Levítico. Ay, disculpen, hermano, error de dedo. 19, 17, 17. Levíticos 19, 17. 19, 17 y 18. Así es, hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás, ni guardarás el ¿qué, hermano? Rencor. Y el Señor te hace una pregunta en esta mañana. ¿Contra quién guardas rencor? ¿Contra tu papá, tu mamá? ¿Con tu hermano, tu hermana? Dios nos está mandando esta enseñanza y no es chiripa. Dios no le envía por algo. Quizás tú tienes un compañero, una compañera de trabajo que te ha ofendido, te ha lastimado. Has visto que te está tratando de poner trampa para que tú fracases. Quizás tú tienes un vecino, una vecina con la que no te llevas bien, y no por semanas, por años. Entonces, hermanos, y aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Hay personas que dicen, no me voy a vengar. Pero ¿sabes qué? Cuando hay oportunidad de hacerle un favor a esa persona, no se la haces. ¿Sabes por qué no le haces el favor? Porque te ofendió, te lastimó, porque te hizo algo que no te gustó. Entonces has tomado la actitud de, no me voy a vengar, pero tampoco le voy a ayudar. Ya te estás vengando. Ya estás haciendo lo mismo. Es revancha. Lo único que a tu estilo, a tu manera, pero ante los ojos de Dios es lo mismo. Entonces dice la Escritura, no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con él, para que no participes, dice, de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Qué haces tú enojado con el hermano de la iglesia, tu hermana de la iglesia? Te sientas por un lado y tú te sientas por el otro. Y después te andas quejando de que en esta iglesia no hay amor. Por favor. Entonces el Señor dice, deja de ser vengativo, vengativa. Quita esa espina de tu corazón. Y aquí el Señor, hermano, nos va a enseñar cómo debemos de tratar cuando alguien nos ofende, nos lastima o nos demanda. Regrese conmigo, por favor, aquí el versículo 38 y 39. Oíste que fue dicho, Mateo capítulo 5, versículo 38 hasta el versículo 41. Vamos a tomar hasta el 41. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí viene. Esta es la manera como el Señor desea que tú te conduzcas cuando alguien te lastima y te ofende. Hermanos amados, yo dije al principio que esta palabra iba a ser de desafío para todos nosotros, comenzando por su pastor. Porque yo ya me he visto en situaciones donde le he tenido que pedir perdón al Señor y decirle, Señor, te fallé, Señor. Porque, Señor, me ofendieron, me lastimaron y me enganché con el rencor. No le deseé bien a mi prójimo. ¿Habrá alguien que le pasó igual que a mí? ¿O solo le pasa eso al pastor? Nos pasa. Pero para eso viene esta palabra. Hermano, quizás mañana, escucha, Dios te mandó esta palabra hoy, porque mañana va a aparecer alguien que te va a lastimar. Quizás esta semana aparecerá alguien que va a hacer algo, te vas a enganchar y Dios te va a decir, ¿te acuerdas lo que te dije el domingo? Es hora de que lo pongas
en práctica. Por lo tanto, esta mañana debemos de decirle: Padre, líbrame de la tentación, guárdame de todo mal, Señor, y líbrame. Vean cómo dice el Señor: pero yo os digo, fíjense, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla. ¿Cuál mejilla? La derecha. Fue en la izquierda, Señor, que me dio, así que me puedo desquitar, porque tú dijiste la derecha. Siempre le andamos buscando, hermano. Allí no dice la Biblia dice que ¿dónde dice la Biblia de que no hay que fumar marihuana? Allí no dice. Yo no encuentro en ninguna palabra que aparezca la palabra marihuana. Y así somos, hermano. Le andamos buscando algo que no logre verse en la ley para nosotros hacerlo. Bueno, ¿por qué me refiero con esto? Por lo siguiente, hay algo bien importante aquí que, hermanos, necesitamos aprender. Pero yo digo, dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también el que dice. La otra. La otra. Hermanos, el que te hiere en la mejilla. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí somos diestros? Es decir, la mano que más utilizamos es la derecha. Se dice, hermanos, que estadísticamente el 85% utilizamos la mano derecha. Entonces, los demás usan la mano izquierda. Y el Señor, fíjese lo que dice aquí: si te golpearan en la mejilla derecha. ¿Cómo alguien te pudiera golpear con la mejilla derecha y con la mano derecha? Piensa. No puede darle así, ¿verdad? No puede. Entonces, ¿cómo se golpea con la mano derecha la mejilla derecha? Se golpea de esta forma. Se golpea con el revés. Hermano, golpear a alguien de esa forma era la manera más ofensiva como en los tiempos antiguos. Golpear a alguien con el revés de la mano, aunque te lo hicieran suavecito, o aunque que agarraran el guante y te golpearan por el lado izquierdo, era la ofensa, era como lo más humillante, el golpearte de esa forma. O sea, el Señor utiliza eso porque era la costumbre de aquel entonces, que cuando alguien quería ofenderte, pero con una ofensa fuerte, te golpeaban la mejilla por el lado derecho. ¿Y cómo lo hacían? Con el reverso de la mano derecha. En otras palabras, aunque la ofensa fuera lo peor, el Señor te estaba diciendo: no reacciones. ¿Captamos? Aunque, por ejemplo, aquí en México, ¿cómo alguien se siente súper requete ofendido que le mencionen a la madre? En todo país, hermano, métase con todo, pero menos con mi mamá. O sea, mencionarle a su mamá en un pleito es la máxima ofensa. Pues en aquel entonces la máxima ofensa era golpearte la mejilla con el reverso de la mano. Y aquí, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es: no reacciones. Poner la otra mejilla es como decir: no voy a reaccionar en venganza, no voy a reaccionar en desquite. Eso es lo que quiere decir, hermanos, poner la otra mejilla. La enseñanza que nuestro Señor nos estaba diciendo es: no te desquites de la misma forma, no busques, no reacciones. Y entonces sabemos que esto es bien difícil, y por eso es que necesitamos, todos los que estamos aquí, la gracia de Dios,
para no actuar de la misma manera cuando nos provocan. Y si algo tenemos como ejemplo, pues es al mismo Señor Jesucristo. En el en el libro de Isaías, capítulo 51, nos describe los padecimientos de Cristo. Pero aquí en Primera de Pedro, en resumen, capítulo 2 y versículo 22, vemos cómo Pedro describe la manera como nuestro Señor padeció y cómo es que Él procedió. Dice el versículo 22: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermano? Es decir, que el Señor no solamente padece para llevar sobre Él nuestros pecados, sino que Él padece, ¿sabes para qué? Para dejarte a ti el ejemplo de cómo debes de actuar. Dice, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía, ¿cómo? Con la misma maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué hacía, hermanos? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero vea el ejemplo que el Señor te está dejando a ti para que debes de actuar, porque en este caso es tu vida personal. ¿Cómo lo digo de otra forma? Es tu integridad física. ¿Por qué? Porque te dieron una cachetada. Pero el Señor está diciendo, no solamente cuando tenga que ver con tu integridad física, sino que también cuando toquen tus cosas materiales. Porque lo que sigue, ¿verdad? Vea lo que dice aquí, dice versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte el ¿qué? Dice, la túnica. No, dice, no solamente la túnica, déjale la capa. Ya aquí no solamente estamos hablando de lo físico de tu cuerpo, sino que están hablando de lo material que tú tienes. Si alguien te dice, mira, dame eso. Ahora, hermanos, la túnica era la ropa que iba en lo interior, ¿verdad? Era lo que estaba adentro. Y la capa era como lo que nosotros usamos. Hagamos el ejemplo de el saco, ¿verdad? Entonces, usualmente las personas, se dice que tenían por lo menos unas 7 túnicas que usaban, pero la capa era una sola. Era una sola. Entonces dice, cuando alguien te pide tu túnica, dice, cuando alguien te toca lo material, dáselo. Es más, le dice, no solamente dale la túnica, dale lo demás, dale la capa, la que solamente es una, dásela. ¿Cuántas muertes han habido, hermano, por un tonterita de que alguien le rayó su coche? Y el otro sale, hermano, y sale a defender, y hasta se han quitado la vida por un pequeño rayoncito. Así como lo ven, por una tonterita, porque me manchaste mi ropa, y eso sirvió, hermano, para pelearse, para discutirse, es decir, por lo material. El Señor aquí está diciendo, mira, que lo material, eso que reclamas tanto tuyo para ti mismo, despréndete. Si te lo están pidiendo, dáselo. Y ya no se diga, hermano, si es un ladrón. Si es un ladrón que te está pidiendo la cartera, hermano, dásela. Dásela, hermano, decirle, mire, aquí tiene otro poquito más. Lléveselo. Entonces piensa en lo material, porque hay gente, hermano, que se ha lastimado, se ha ofendido y se han quitado la vida
el uno con el otro por tonteras que son materiales. Y aquí el Señor está tratando con lo material. Dice, y ¿sabe qué es lo que está tratando? Tu egoísmo. Con eso es lo que está tratando el Señor. Está tratando con tu egoísmo. Está tratando, cuando te dañaron físicamente, te está hablando con tu orgullo. Tu orgullo. Y aquí está tratando con el egoísmo. Entonces el Señor dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Pero el Señor sigue más adelante. Ahora no solamente con eso, sino también cuando te imponen cargas que tú no debes de llevar o que no deberías de llevar y te la ponen encima. Vea lo que dice aquí el Señor. Dice, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. ¿Cómo debo de actuar con esa persona que está abusando de mí? Sobre todo en los trabajos. Sobre todo en los trabajos. Yo vi una ilustración en esta semana y me quedó ad hoc, donde aparece una persona que es gerente de una empresa y le pide a una empleada y le dice, mira, mi asistente se enfermó y no pudo venir. ¿Podrías tú, le dice, cubrirla a ella mientras yo tengo una reunión? Y entonces la otra le dice, no, le dice, porque yo ya tengo yo aquí mi tarea, mi agendado, ya lo tengo yo, lo que tengo que hacer. Y entonces el gerente se queda, ¿y a quién le pido? Y se dirige a la otra compañera y le dice, fulana de tal, le dice, ha pasado esto, tengo una reunión, mi asistente no está, ¿podrías tú cubrirla? Y entonces le dijo, jefe, le dice, solamente deme unos minutitos y yo sí puedo apoyarlo. Y entonces se va el gerente y le dice, ¿y por qué lo hace? Le dice, bueno, le dice, porque lo puedo hacer. Tú no podías, yo lo podía hacer, le dice, pero es que él está abusando de mi confianza y por eso no lo voy a hacer. Valorízate, le dice la compañera, valoriza lo que tú eres, lo que tú tienes. Y comenzó a darle carreta, ¿verdad? Pero no le hizo caso. Esta decidió irle a ayudar a su jefe. Algunas veces, hermanos, ha sucedido así. Se lo digo porque yo también trabajé por años en empresas privadas. De repente te dicen, yo me recuerdo un día, hermano, el gerente me dice, necesitamos hacer el cierre, ya viene el balance final y necesitamos, pero al contador no alcanzaba a llenar unos datos. En aquel entonces no eran de computadora, sino que todo era a mano. Y yo, hermanos, estaba en otra área, en el área de recuperación de mora. Y entonces comenzó a decir, ¿hay alguien que pudiera ayudarnos? Y me dice, me decían, no José Antonio, porque Chepe, me dice, y usted no pudiera. Y le digo yo, ¿cómo no? Solamente que yo recuerdo que estudiaba de noche, trabajaba de día y estudiaba de noche, pero yo dije una clase yo la puedo recuperar, ¿verdad? Mi jefe me necesita y además voy a ayudar a mis compañeros. Hermano, me quedé toda la noche llenando lo que ellos querían, o sea, ver hasta aquí, poner por acá, analizar, sumar y así. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hay veces, hermanos, que te piden, ¿verdad? Y comienza, es que esto es injusto, aquí se necesita justicia, justicia. No, yo voy a trabajar las horas que me han pedido. Y aquí el Señor te está diciendo, cuando alguien te pida algo, hazlo. Es más, no solamente lo haga, ofrécete para hacer algo más. Y esos son los que triunfan, hermanos. Y esos son los que ascienden. Y esos son los que maduran. Y esos son los que realmente después llegan a tener más experiencia que los demás. Son apreciados, son vidas de mucho valor. Hay veces que el esposo puede llegar a abusar de la esposa.
pidiéndole, exigiéndole. Y de repente, hermanos, la esposa se puede poner como quien dice: de aquí no me muevo. Y muchas veces afectando y dañando la relación de matrimonio. ¿Todo por qué, hermanos? Por el orgullo, por el egoísmo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Mira, corre. Dice la Escritura: cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Sabe usted, hermanos, que en aquel entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno, cuando establecía de que la gente debería de dar más de lo que estaba haciendo, lo obligaba? Y el pueblo no reclamaba. O los militares, cuando le decían: hey, tú ven para acá, jala eso de ahí y ponlo para allá. Hermanos, ellos lo hacían. No había nada de rótulo, ¿verdad? Justicia, no, hermano, no había eso. Agárralo y ponlo para allá. Hey, Simón, hey, tú, Simón de Cirene, ven para acá, ayúdale, llévale a la cruz. Y ya, sí, ¿cómo no? No se puso: no, que yo vengo del trabajo, yo vengo cansado, y ahora que pongan a otro. No, Simón de Cirene, ¿por qué? Porque era normal llevar la carga de otro. Y lo mismo puede suceder en la iglesia. No, hombre, eso que lo haga el pastor, para eso tiene las ofrendas, pues. No, eso no me toca a mí. Yo soy de esta área. No es así, hermano. Y el Señor nos está dando la lección. Amén, amén, amén. No sé que esta semana alguien te va a pedir que camines la milla más de lo que tú haces. Y tú puedas decir: gracias, Señor, porque el domingo me hablaste. ¿Qué más quieres que yo haga por ti? ¿En qué más te puedo servir? ¿En qué más te puedo apoyar? ¿En qué más te puedo ayudar? Para mí es un gusto, es un privilegio. Hermanos, yo quiero terminar en esta hora. ¿Por qué razón el Señor nos enseña que debemos no de buscar venganza, no de desquitarnos, sino de responder de manera favorable? Incluso cuando aquel nos ofende o nos lastima, ¿por qué nosotros debiéramos de correr más la milla? ¿Por qué nosotros debiéramos, hermanos, de favorecer incluso al que nos ha ofendido? 2 cosas, y con esto terminamos rápidamente. En primer lugar, hermanos, diríamos que el Señor nos invita a que lo hagamos porque somos hijos de Dios. Amén, amén, amén. Y Él nos ha marcado el ejemplo. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo le vamos a mostrar al mundo, cómo le vamos a mostrar a nuestros familiares que Cristo ha venido a nuestras vidas? ¿Cómo se lo vas a demostrar a tu vecino que te ofende? ¿Cómo se lo vas a demostrar a tu compañero de trabajo que está tratando de que tú quedes mal? ¿Cómo tú lo vas a ganar para Cristo si él no tiene Biblia? Y si la tiene, ni siquiera la lee. Al único que ha visto que tiene Biblia es a ti. El único que él sabe de que vas a la iglesia eres tú. Hermanos, estas vidas saben de que tú eres hijo de Dios. Y les tengo una noticia: los que no conocen a Dios se empecinan con aquellos que son creyentes para avergonzarlos y mostrarles de que su fe no tiene resultado.
y pueden hacerte caer mal y pueden comenzar a hablar mal de ti, a ridiculizarte. La pregunta es, ¿cómo vas a actuar? No, me la voy a desquitar. Mira el contexto de lo que estamos leyendo. Capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué es que nosotros no podemos actuar? Porque si en realidad tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, entonces la simiente, la vida de Cristo aparecerá en tu vida. Y entonces, en lugar de buscar revancha o venganza, aparecerá la vida de Cristo, respondiendo no de la misma manera como Cristo no respondió cuando a él estaban vituperando, golpeando y le estaban menospreciando. Él no respondió maldición por maldición. Es más, aún estando en la cruz, dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y tú, siendo un hijo o una hija de Dios, puedes decir: es normal que esta gente me trate de la forma como me está tratando. ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas. Ellos están bajo la cobertura del pecado y del maligno. Pero, Señor, soy tu hijo, soy tu hija. No permitas que yo actúe de la misma manera. ¿Qué dice el versículo 16? El 13 y el 14 dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, ¿qué, hermanos? Que está en los cielos. Entonces, ¿qué te queda a ti? Hermanos, ¿sabes la mejor manera de evangelizar a otro? Sí, a través de la Biblia y con tratados, eso está bien. La mejor manera de evangelizar a otros es permitiendo que la vida de Cristo se manifieste en ti para con los demás. Sin decir, porque el capítulo 3, versículo 16, o segunda de Pedro, espérate, deja de tanto versículo y de tanto capítulo y vive la vida de Cristo. Aleluya. Vívela. Aleluya. Vívela. Deja que Cristo aparezca en ti, no pagando mal por mal, corriendo la milla más allá de lo que te piden. Que si te lastimaron, tú ores al Padre y dígale: Señor, no permitas que en mí haya el deseo de revancha, de desquitarme. Porque si tú no lo hiciste, ¿quién soy yo para desquitarme, Señor? Amén, hermanos. Amén. Entonces, yo termino diciendo: ¿qué hacer? O más bien, lo que la palabra del Señor nos dice. Hermanos, si en tu casa tú tienes tu familia, está tu esposa, tu esposo, tus papás, tú vives en tu casa con tus hermanos y tus hermanas, tú vives una vida que trabajas, que te relacionas con compañeros de trabajo, que trabajas en una institución, que en una escuela, lo que sea. Hermanos, el Señor nos está enseñando en esta mañana: cuando alguien te dañe, no busques vengarte ni desquitarte de aquel que te ofendió. Ese es el consejo. Si alguien te hizo daño, no busques venganza. El apóstol Pablo, unido a este sentir, expresó en Romanos capítulo 12, versículo 18 en adelante, cuando dijo: no paguéis a nadie
mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y no con veneno. Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido con lo malo, sino que aprende a vencer con el bien el mal. No pagues mal por mal, vence con el bien el mal. Y si tanto anhelas tú la venganza, no te vengues tú, sino si es deseo de Dios hacer juicio, deja a Dios que haga juicio. Deja que si va a haber venganza, sea el Señor el que lo haga. No busques tú el vengarte. No, es que estoy esperando a que llegue el tiempo. Va a llegar el día. Tú estás deseando venganza. Tú estás deseando que a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo le vaya mal. Eso es lo que hay en tu corazón. Abandona ese sentir, porque el Señor te dice: no pagues mal por mal, vence con el bien el mal. Deja el juicio, no busques venganza. Este mismo pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, hermanos, cuando alguien caiga en una situación, es más, te digo esto en el nombre del Señor, no disfrutes cuando alguien cae incluso bajo juicio del Señor. ¡Ah! Le llegó el día que yo estaba esperando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando tú disfrutas y te deleitas en el fracaso o en la destrucción de otra persona, tú no sabes qué te va a acontecer más adelante y vas a necesitar misericordia de parte de nuestro Dios. Así que, hermanos, lo mejor que podemos hacer es decir: Señor, hazme tener un corazón como el tuyo. Señor, donde no pagamos mal por mal. Y si alguien nos pide que le hagamos un favor y está en nuestra fuerza y en nuestra capacidad, lo haremos, Señor, con la confianza de que esta persona logre ver a tu Hijo Jesucristo en las obras que nosotros hacemos por amor a tu nombre. Pongámonos de pie, hermanos. Estas cosas acontecen diariamente en tu trabajo, en tu casa, con los hermanos en la iglesia. Y cuando eso suceda, quiera Dios que te dé gracia a ti y a mí de recordar estas palabras. ¿Qué palabras? No buscar venganza, sino verlo como ¿qué? Como una oportunidad. Verlo como una oportunidad que Dios me está concediendo para ser como Cristo Jesús en mi vida. Verlo como una oportunidad. Señor, me ha sucedido esto. Mi vecino, mi vecina me hizo esto. Gracias por darme la oportunidad de ser como tú, Señor. Ayúdame a comprarle algo, a ayudarle con algo, a traerle algo. Señor, mi esposo se ha puesto exigente conmigo. Quizás está buscando motivo
Señor, dame la gracia, la habilidad, lléname de tu amor y ayúdame a correr incluso más allá de lo que Él me está pidiendo. O mi esposa, yo siento que ella ya no es lo mismo conmigo. Pues yo voy a ser igual o peor. No, Señor, tú me estás dando la oportunidad de manifestar la vida de tu Hijo para con Él. ¿No dice así Pablo en Romanos capítulo 7, cómo las mujeres deben de comportarse con los esposos? Donde dice, no sea que con tu manera de proceder ganes a tu esposo para Cristo, o viceversa. Y así a nuestros compañeros de trabajo, así a nuestros compañeros de escuela. Hermanos amados, sé que este es un desafío, empezando para mi vida. No pagar mal por mal, sino orar. Es la segunda parte que vamos a ver el otro domingo, porque esta es la primera parte de nuestro amor a nuestros enemigos. Vamos a ver la segunda parte. Orad por vuestros enemigos, orad por los que te han ofendido, bendícelos. Que Dios nos dé la gracia. ¿Cuántos la necesitamos, hermano? Amén, amén, amén. Amén, que hermano. Oremos entonces al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la enseñanza de tu palabra, Señor. Sabemos que tenemos un gran desafío, Padre, porque ¿quién podrá ser suficiente para llevar a cabo tan palabra tan desafiante? Porque esto nos invita, Señor, a crucificar en la cruz nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Esto nos invita, Señor, a hacernos a un lado para permitir que la vida de tu Hijo realmente bendiga al que nos lastimó o al que nos pide, Señor. Te pedimos que nos des de tu favor, de tu espíritu, de la llenura de tu espíritu, para que sea tu espíritu, tú en nosotros, Señor, amando a nuestro prójimo, amando inclusive al que nos ha lastimado, al que nos lastima, al que nos ha ofendido. Señor, aquella vida, Padre, que nos ha menospreciado, que tú nos des la gracia de amarle, porque así nos has amado tú. A pesar de nuestra rebelión y de nuestra ofensa, dice tu palabra que no tomando en cuenta nuestro pecado, Señor, tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, de la misma manera, concédenos la gracia, el favor tuyo, de no responder mal por mal, sino que ayúdanos a vencer con el bien. Es decir, ayúdanos a vencer en el nombre de Cristo el mal que cualquier otro pudiera hacernos. Por lo que te pedimos que nos ayudes a ser como tu Hijo Jesucristo, que no pagó mal por mal, que cuando lo maldecían, Él no maldecía. Señor, que cuando le menospreciaban, Él no tomaba en cuenta aquello. Permite entonces que la vida de tu Hijo se manifieste en tus hijos, en tu siervo, y que de esa manera cumplamos lo que tú nos invitas, incluso, Señor, amar a nuestros enemigos.